Una de las cosas que tenemos que entender en nuestra vida, dentro de muchas cosas que hacemos, es tener la responsabilidad y atender a lo que hemos sido llamados a hacer. El fracaso en las personas, el fracaso en diferentes organizaciones, ha sido no atender a las responsabilidades que tiene cada uno de ellos. Y así pasa también dentro de la iglesia. Quien te habla es el pastor Manuel López desde Santiago de Chile. Y la dosis que quiero compartir contigo es una dosis que siempre comparto para con ustedes, porque creo que la palabra de Dios es saludable para cada uno de nosotros. Y la dosis lleva por título hoy un llamado a la responsabilidad con uno mismo y también con Dios. El libro de Josué capítulo 1 verso 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Este versículo que he leído, amado, es tan fundamental, tan necesario entenderlo mayormente en estos tiempos. Este versículo que leemos, esta palabra fue entregada a un hombre que tenía gran responsabilidad a lo que se le estaba mandando hacer. Y no era cualquier responsabilidad, era guiar al pueblo de Israel. ¿Por qué digo una gran responsabilidad? Porque al que tenía que reemplazar no era cualquier persona, sino era Moisés, ese gran hombre que usó Dios para sacar al pueblo de la esclavitud. Una gran tarea tenía Josué por delante. Dios lo anima y le dice: no temas a nada, sino que lo único que quiero es que te esfuerces, porque yo estaré contigo. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo, este llamado sigue siendo vigente y es para nosotros. Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a forzarnos, porque vivimos en un mundo lleno de tantos conflictos, pero Él nos llama no a acobardarnos frente a las cosas que estamos viviendo, sino a esforzarnos. Y no solo a esforzarnos, sino también a tomar responsabilidad en lo que tenemos que hacer y en todo lo que realicemos en nuestra vida, tanto en las cosas del Señor como en las cosas seculares que vivimos en nuestro diario vivir. Dios nos manda a esforzarnos y a tener valentía en todo. Según de Timoteo capítulo 2 verso 3 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Cuántos podemos decir en esta hora, tú que me estás escuchando, en el lugar, en el país que te encuentras, que somos del ejército de Dios? ¿Cuántos pueden decir: yo pertenezco al ejército de Dios, soy un soldado de Cristo? Pertenezco a su ejército, a ese ejército que vence todo cuanto se le opone. Yo quiero que tú te animes en el país que estés y le digas a tu hermano, cuando estés en la iglesia, cuando te encuentres con él, le puedas decir: somos del ejército de Dios, ¿sí o no? Y él seguro te va a decir amén. Entonces tenemos que esforzarnos para que el enemigo no tome posición en lo que a nosotros nos pertenece, en lo que a nosotros ha sido dado por Dios. Y yo quiero preguntarte, ¿qué te pertenece? Tú me podrías decir: ¿y qué tengo, pastor? Tienes muchas cosas, por ejemplo, tu salvación, tu familia, tu trabajo, etcétera. Todo lo que Dios te ha dado y que el diablo te quiere robar. Sí, porque mi Biblia dice que el diablo viene a robar, matar y destruir. Porque ese es el propósito del enemigo. Y yo como pastor, siempre que estoy predicando estas dosis de bendición, siempre estoy anunciando la palabra, porque la palabra del Señor nos muestra el camino que debemos seguir. Y como pastor tengo que saber decirte todo esto, porque si no te cuidas en Dios a través de la oración, en conocer la Biblia, en tomar responsabilidades, el enemigo te seguirá robando las bendiciones y vivirás una vida siempre en conflicto, tanto en lo espiritual como en lo económico. Cuando Dios te llama
al servicio, cuando Dios te llama a la iglesia, es fundamental que tú te esfuerces, que requieras una responsabilidad y que no te acobardes a nada, sino que seas valiente. El Señor nos llama y no podemos ser personas pasivas y quedarnos esperando a que otros hagan lo que Dios me ha mandado a mí también hacer. ¿Por qué? Porque lo que hemos recibido por gracia, de gracia también tenemos que darlo. Hay mucha gente extraviada y perdida, y tú y yo somos el medio que Dios tiene para sacarlas adelante. Y no es solo orando, yo sé que es bueno orar, pero también hay que salir, hay que ir, hay que hacerse presente para presentar a Cristo a las personas como la única salida y solución para este mundo. En el libro de Santiago, capítulo 1, verso 22 dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Te quiero decir algo, a veces te engañas creyendo que estás bien, pero yo te quiero decir algo, la Biblia es la que te muestra en qué estado estás y cómo te encuentras delante del Señor, si andamos en la verdad o no andamos en la verdad de Dios. Mi Biblia me enseña que Dios nos manda a actuar y no solo a escuchar. Cada hermano, tú y yo, tú que me escuchas, en el país que estés, tu siervo de Dios, sierva de Dios, hermano en Cristo, líder de iglesia, tú y yo tenemos un lugar importante dentro de la iglesia que Dios ha establecido. ¿Y te has preguntado en algún momento a qué Dios te llamó? ¿Le has preguntado a Dios cuántos talentos te dio? Porque creo que sí o sí te entregó talentos. ¿Cómo lo estás trabajando? ¿Cómo lo estás usando? El Señor un día te va a preguntar, ¿qué hiciste con los talentos? El Señor le dijo a Josué, no temas ni desmayes. Vamos para adelante. Sí, vamos para adelante. Yo sé que cuesta hacer esto, amados y amadas. Sé que cuesta, pero con Dios a nuestro favor, todo lo tenemos por ganado. El libro de Isaías, capítulo 41, verso 10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Contamos con el favor de Dios, contamos con la ayuda de Dios. Por muy gigante que se haga el diablo, es un gatito, porque estamos con el que todo lo puede y para el cual no hay nada imposible. Amados, esto es solo darse para Dios. La vida con Él no es complicada. Nosotros la complicamos por ser quedados, por ser irresponsables, por no acercarnos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra confianza, y por no tener la valentía de enfrentar las situaciones. A veces miramos tanto el problema y no miramos a Dios que soluciona todos los problemas. Quizás muchas veces el miedo te impide asumir responsabilidades. Pero escúchame bien, por favor. Dios promete estar contigo en todo lo que hagas para Él. Vamos, iglesia. Vamos, hermanos. Salgamos de la pasividad. Mira que el enemigo te quiere con todo y no se lo permitas. No se lo permitas. El libro de Éxodo, capítulo 4, verso 10 al 12, nos cuenta que Moisés tenía miedo de hablar las cosas de Dios, pero Dios le dijo, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Amados, no hay excusa para Dios. No, amados y amadas, yo lo único que quiero a través de esta palabra es que te pongas en pie, comiences a avanzar, que es lo que Dios quiere. Dale vida a tu vida. Escúchame, dale vida a tu vida, no te quedes en el camino. Yo podría estar quieto, relajado, pero aquí estoy compartiendo siempre una palabra de Dios para decirte, mira que se puede, y Dios está contigo para que lo logres. Si Dios te llama a servir, Él te capacitará. Y yo estoy dispuesto también a apoyarte si tú sientes un llamado de Dios. Si tú quieres servir al Señor, yo estoy dispuesto a apoyarte. Quiero que sepas que soy un pastor que pastorea y me gusta estar entre las ovejas.
Donde quiera que estés, sepas que podemos comunicarnos de alguna forma, y si en algo te puedo ayudar, cuenta conmigo. Dios necesita en la iglesia hermanos comprometidos. Mateo capítulo 9, verso 37 al 38 dice: la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Hay mucho trabajo en la viña del Señor. En la viña del Señor no hay cesante. Por ejemplo, hay trabajo de evangelismo, discipulado, ayuda a los necesitados, enseñanza, intercesión y cuántas cosas más que Dios nos ha dado como herramientas para poder llevar la obra adelante. Pero para eso necesitamos personas en la iglesia, personas que confiesen a Jesús como Señor y Salvador y sean transformados, cambiados y que le amen, para que se comprometan con Dios a hacer lo que la palabra del Señor les dice. No podemos dejar todo en las manos de unos pocos. Todos debemos participar. En el libro de Romanos, capítulo 12, verso 11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. El trabajo de Dios no es opcional, es un llamado a servir con dedicación y en el orden que Dios requiere. Sí, porque la mies puede ser mucha, los obreros pueden estar escasos, pero Dios no va a usar a cualquiera que no esté convertido, arrepentido y viviendo en la santidad de Dios. Escúcheme, somos llamados a la acción, pero ¿cómo tomar esas responsabilidades? Quiero darle algunos consejos. Primero, orar y pedir la dirección a Dios. Segundo, preguntar: Señor, ¿en qué área puedo servir? 3. Lo que tienes que hacer es comprometerte con una tarea en la iglesia, ya sea en la enseñanza, el evangelismo, la música, visitas, oración o en algún área de la iglesia que tú veas que es necesario hacer. Otro consejo, y recíbelo: no te desanimes por las dificultades que puedas tener en el camino. Todo servicio a Dios tiene pruebas, pero Él nos da la fuerza. Mi Biblia nos enseña a ser fieles en lo poco y Dios bendice a los que son fieles en las pequeñas cosas. Puedes leer el libro de Lucas capítulo 16 verso 10 y te vas a dar cuenta lo que Dios requiere de ti. Quiero ir concluyendo con esta dosis de bendición. En Josué 1:9, ¿qué decía? Dios hace un llamado claro a tomar responsabilidades con valentía y con esfuerzo. Por eso dice la Escritura que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes, no los cobardes. Estar en el Evangelio es de valientes, no de cobardes. Y si Dios te llamó es porque cree que tú eres un valiente. Y si te llamó es porque cree que tú puedes responder a lo que Él requiere de ti. A lo mejor tú te desanimas porque te sientes que eres incapaz. Moisés se sentía incapaz, pero Dios le dotó de capacidades y hoy también lo quiere hacer contigo como lo hace para conmigo. La irresponsabilidad espiritual tiene consecuencias, por eso que Dios requiere que cuando vengamos a Él arrepentidos y le entreguemos nuestra vida, lo hagamos con responsabilidad, porque hay tareas que cumplir y hay que cumplirlas. El libro de Proverbios capítulo 10 verso 4 dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. ¿Te has puesto a pensar en esto? Si nadie se esfuerza, la iglesia se debilita y no avanzará. Y en lo que te enfoques, da por hecho que nada podrás lograr y nada prosperará. El libro de Mateo capítulo 25 verso 26 al 30 nos habla de la parábola del siervo diligente, el que no usa sus talentos para Dios. Te quiero decir algo, es desechado. Así lo dice la palabra del Señor. No lo digo yo, lo dice el Señor. En el libro de Santiago capítulo 2 verso 17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Una fe sin compromiso, te quiero decir algo, es una fe muerta.
Y ese es el problema del por qué muchos están estancados en el camino del Señor y se han quedado atrás. Lucas capítulo 9, verso 62. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. ¿Por qué? Porque si miras hacia atrás no sería apto para el reino de Dios. Dios está buscando gente comprometida, no gente que empieza y abandona en el camino todas las cosas. La iglesia necesita personas comprometidas, no solamente gente espectadora que vaya a mirar y a observar. Mateo capítulo 9, verso 37 dice, y te lo quiero repetir, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Todos quieren bendiciones, escúcheme, todos quieren bendición, pero pocos quieren trabajar en la obra de Dios. Dios necesita obreros, no solo asistentes en la iglesia, necesita obreros, hombres y mujeres comprometidas. Así que vamos donde estés viviendo, en el país que te encuentres. Si estás en alguna iglesia, dile a tu pastor, ¿en qué le puedo servir al Señor? Pablo da un consejo en 1 Corintios capítulo 15, verso 58, y dice, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué lindas palabras, ¿no es cierto? Escúcheme en esta hora una vez más. El trabajo en la iglesia no es en vano, aunque a veces no se vea el fruto de inmediato, pero delante de los ojos del Señor tiene gran valor. Hay que decidirse a obedecer a Dios y no solo a escuchar la palabra. En el libro de Santiago capítulo 1, verso 22, nos motiva a asumir el rol activo en la iglesia, sin excusas. Ser puntuales, amados, en todo lo que hagamos, tanto en lo secular como en lo espiritual. Hay que ser puntuales, hay que tener compromisos y ser constantes, porque si no eres constante en tu trabajo, en ese trabajo que tú tienes, donde recibes el sueldo para llevar a tu hogar, si no eres constante, te despedirán. Y la mancha de tu currículo te afectará en cualquier lugar donde quieras ir a buscar un trabajo. Por eso hay que ser puntuales, hay que estar comprometidos y ser constante en lo que estamos haciendo. Lo que quiero decir es que todas las cosas que hagamos y mayormente para el Señor hay que tomarlas en serio. Sí, porque Dios nos ha dado una salvación y el llamado que Dios nos ha hecho ha sido un llamado tremendo, sí, un llamado tremendo porque le costó su vida para que nosotros hoy tuviésemos esa salvación tan grande. Yo solo quiero preguntarte, si el Señor viniese hoy a preguntarte qué has hecho con lo que yo he puesto sobre ti, porque Dios sí te dio talentos, y Él te va a preguntar, ¿qué hiciste con ello? ¿Qué le vas a responder? Cada uno de nosotros es responsable ante Dios. Es como la salvación. No nos salvamos por el pastor, no nos salvamos por el evangelista, sino nos salvamos en Cristo, reconociéndole como nuestro suficiente y salvador personal de nuestra vida. Y si Dios nos dio la oportunidad de acercarnos a Él y tener esta salvación, es porque Dios ve en nosotros capacidades, es porque ve Dios en nosotros que somos capaces de anunciar sus verdades y ser responsables frente a las cosas que tenemos que hacer para Él en la iglesia o donde quiera que nos encontremos para llevar adelante la labor que Él nos ha encomendado. Él nos ve con capacidad, Él nos ve con responsabilidad, pero muchas veces tú y yo no nos sentimos capaces. Moisés creía que él no podía llevar todo adelante, se desmerecía a sí mismo, pero Dios le demostró que confiaba en él y Moisés lo pudo entender y pudo sacar al pueblo de la esclavitud. Y luego ese gran hombre que siempre estuvo al lado de él, llamado Josué, aprendiendo de la valentía de aquel hombre llamado Moisés, se atreve a lo que Dios también le encomienda. Dios le dice, solo quiero que te esfuerces, solo quiero que seas valiente, porque lo demás, déjalo en mis manos. A veces complicamos el evangelio, como dije delante,
Lo complicamos nosotros porque el Evangelio no es complicado. El Evangelio es buenas nuevas. Y las buenas nuevas es que Dios va contigo, Dios camina contigo y que todo lo que te propongas en Dios y que esté en el propósito de Dios, dalo por hecho, que Dios te lo concederá. Quiero orar y decirle al Señor que te levantes quizás de la quietud en que estás, que te ponga en el camino si te saliste del camino. Y si estás llevando la obra adelante y te estás esforzando, que Dios te dé mucho más fuerza. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo esta palabra y que esta palabra sea efectiva sobre muchos hombres y mujeres a los cuales tú has llamado y que aún no se atreven a llevar los compromisos que tú has puesto en ellos porque quizás se sienten incapaces, pero que esta palabra les haga entender que mientras tú estés delante de ellos, todo lo que se propongan en ti se va a lograr, porque tú nos llamaste a avanzar y no a retroceder. Gracias Señor, en el nombre de Jesús, porque sé que esta palabra bendecirá a muchos. Donde quiera que estés, en el país que te encuentres, en mi nación, fuera de mi nación, Dios te bendiga. Quien te habló es el pastor Manuel López desde Santiago, Chile. La paz del Señor sea contigo y recuerda siempre que Dios siempre te quiere bendecir.